Askurkipan takanitaki. Askurkipanaya tichiri. Askurkipan yatichiri. Askurkipanaya tichiri. Askurkipan waliki kallantañan aymar yatekawimpi. ¿Ya? Entonces vamos a continuar con el aprendizaje del idioma aymara. Lo último que hemos visto es tema de los adjetivos, ¿correcto? Chakat Hanich, con jamás. Ya. Hichaja, ya tienes que quiñanewa con a que te deja. Pizarra, pizarra. Ahí está. Ya. Entonces ahora nos tocaría ver lo que son los adverbios, ¿ya? Adverbios. Entonces un poquito estamos repasando tal vez con aspectos básicos de lo que es el lenguaje para tener claro lo que vamos a desarrollar, ¿no? Ahora, es un adverbio, ¿no? Tal vez la pregunta, ¿no? Entonces vamos a ver ahora. Está funcionando bien, mira. Ya, entonces vamos a ver lo que es el adverbio. Adverbio. Ahora, el adverbio es algo básico dentro de lo que es la oración, ¿ya? Entonces, un aspecto que hay que considerar cuando escribimos una oración. Porque el adverbio modifica el verbo, ¿ya? Entonces, por eso es necesario conocer lo que es los adverbios. Ahora, existen diferentes adverbios, ¿ya? En español tenemos, por ejemplo, adverbios de lugar, adverbios de tiempo, adverbios de modo, adverbios de cantidad, ¿no? También puede haber otras formas de clasificar lo que son los adverbios. En Aymara, básicamente también existe una clasificación. Y eso es lo que vamos a ir desarrollando ahora, ¿ya? Entonces, primera clasificación del adverbio en Aymara, lo vamos a llamar connotativos. Connotativos. Adverbios connotativos. Ahora, estos adverbios connotativos pueden expresarse de diferentes formas, ¿ya? Uno de ellos llegaría a ser el de lugar, ¿no? El de lugar. Por ejemplo, decimos, ¿no? Adverbio de lugar como alaya. ¿Qué es alaya? Hemos visto en adjetivos también, ¿no? Sí, arriba, ¿no? Arriba. 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 Pata. Arriba también. Encima. 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 ¿Ya? Otro, a ver. Manja. Adentro. Adentro. Abajo. Abajo podría ser, también podría ser adentro, ¿lo ven? Entonces, estos son algunos de los adverbios de tiempo o de lugar. Simplemente aquí estamos expresando lo que sería el lugar. Ahora podríamos escribir muchos otros más. Por ejemplo, ¿qué es haka? Cerca. 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 Otro, por ejemplo,
¿Qué podría decir? Haya. ¿Qué es haya? Lejos. Lejos, Lejos. lejos. Ahora, ¿cómo utilizamos el adverbio? Por ejemplo, alguien decía, pero alaya no era adjetivo. Es adjetivo cuando tiene lo que es el sustantivo, ¿no ve? Ahora, esto podríamos utilizar de forma directa con el verbo. Ejemplo, hupaj alaya, ¿no ve? Alaya, alayaru sarani. Aquí, ¿dónde está el sustantivo? ¿Hay sustantivo? No. No hay. ¿No ve? Entonces, utilizamos directamente el adverbio y el adverbio básicamente marca cómo vamos a utilizar el verbo. ¿Me dejo entender, no ve? Ese es un adverbio, ¿ya? Entonces, aquí estamos expresando un adverbio que sería alaya, ¿no ve? Ahí está. Y aquí modificado el verbo a partir de lo que es el adverbio. Hanat, Tanich, Amoyasiti, ¿está claro? Hanaskiti, Hisa yatichiri kanawa. ¿ya? Eso es entonces adverbios de lugar, todos aquellos que expresan un determinado lugar, ¿no? O posición, ¿ya? O posición. Ahora, también hay adverbios de lo que llamamos tiempo, ¿ya? Ahora, esto también tiene que ver con expresiones de tiempo. Por ejemplo, hicha, ¿qué es hicha? Ahora, Ahora, ahora. Si yo digo wasuru, ¿qué estoy diciendo? ayer, Ayer. Ayer. Y churu, Hoy hoy, día. hoy, ruru, mañana, Mañana. Mañana. ur, uru, pasado mañana. Pasado Pasado. mañana. expresiones de tiempo, ¿verdad? Exacto. ¿Ya? Expresiones. Todo aquello que exprese tiempos vamos a denominar adverbios de tiempo. Ahora igual, ¿no? Podemos trabajar, por ejemplo, nayaj, haruro, ¿no? Anatawa. Ahí está. Nayaj, haruro, anatawa. Haruro, que sería una expresión de tiempo, en este caso, adverbio de tiempo. Ahora, en función a lo que voy expresando aquí, voy conjugando el verbo. Estos son, entonces, adverbios de tiempo. ¿Algo? Hanati, Hanicha, Y Yatichiri, esa, Ahora, la X del Karuro, ¿qué función cumple? ya, este es un sufijo que se llama, ¿alguien recuerda? Tópico. Este es un sufijo tópico. Básicamente se llama tópico porque no significa nada, no significa nada. Simplemente sirve para suavizar, hemos dicho, ¿no? Y la aymara se habla así, ¿no? Así, llano. No hay entonaciones. ¿Ya? Entonces no es como en castellano, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? La aymara es kuna sutimaja, ¿no? No estoy diciendo, kuna sutimaja, ¿no? No hay entonación. Entonces, como se habla, puede haber ciertos cortes aquí, así un corte, ¿no? Entonces, en ese lugar se coloca el ja, entonces eso lo suaviza. Por ejemplo, yo podría decir, Naya
Haruru anatawa. Naya, hay un corte. Haruru, corte. Anatawa. Entonces, en realidad estamos diciendo Nayaja, Haruroja, Anatawa. Ahora con elección vocálica, ¿no? Nayaj, Haruroj, Anatawa. Simplemente está suavizando. Así lo voy a decir. ¿Queda claro? Isa ya Isa tichiri paisun. yatichiri. Ya. Waleki. ¿Alguna pregunta respecto a los adverbios de tiempo? ¿Sí ha entendido? ¿Sí? ¿No? Isa yatichiri. ¿Ya? Waleki. Ahora, adverbios de lo que sería el modo. Adverbios de modo. Los adverbios de modo serían, por ejemplo, a ver, waliki. ¿Qué es waliki? Bien. Waliki, bien. Wali, Bueno. igual bien, bueno, ¿no? Ujú. Kusaki, o algunos van a decir Sí. kusaki. ¿Qué es esto? O kusa. Bueno, también, bien. Bien, bueno, ¿no ven? Ujú. Ahora, puede haber otros más, por ejemplo, hay uno que es amaki. Maki, ¿alguien sabe qué es? Ah, mal. De una vez, ¿ya? Rápido. Eso es maki. Ujú. Por Mal. ejemplo, decimos maki sarañani, ¿no? Maki. De una vez vamos, o vamos rápido, ¿no? Maki ujutata, ¿no? Vas a venir rápido, Ah, ¿eh? ya, ya. Ese es el Chihuahua. maki, ¿ya? y kataki, Ata kataki, o kacha. así se llama, kataki, alurma, ratuki, kataki. Ah, ya, podría ser ataque, no he escuchado, pero podría ser como maki, como rápido. Aquí. ¿Ah? Hankaki. Hankaki es rápido igual. Ya. Hankaki. Hankaki es Ah, rápido, aquí, rápido. ¿ya? Ahora lo contrario sería hacha. Achaki sarañani, vamos despacio, ¿no? Achaki hutat, despacio vas a venir, ¿no? ¿Ya? Entonces, achaki si vienes despacio, también puede significar, por ejemplo, no sé, con cuidado vas a andar, ¿no? Mm, Dependiendo del contexto, ¿ya? Entonces, hacha, despacio. También podría ser, por ejemplo, ukama o ukama, sí sería, ukama. O akama. ¿Qué significa? Así. Así Así, también. ukama, así, ¿no? Akama, así. Entonces, por ejemplo, akam luram, así haz, ¿no? Mm, Entonces, eso es para comparar, digamos, cosas, ¿no? Ahora, también aquí podríamos colocar, por ejemplo, Hamasata. ¿Qué es Hamasa? De Escondidas. lejos. Ah, Escondido, escondida. oculto, ¿no? Mm, Jamás es escondido, oculto. Tú yo decir, Hamasata churitata. ¿Qué estoy diciendo? A escondidas me das. Vas a dar. Me vas a dar de Me vas a escondidas, dar. ¿no? Ujú. Hamasata sarañán. ¿Qué estoy diciendo? A escondidas iremos. A escondidas vamos a ir. ¿Ve? Ujú. Entonces, estos son adverbios de modo, ¿ya? Pues como su nombre dice, son de modo, ¿no? Entonces, aquí básicamente estamos expresando diferentes modos, ¿ya? ¿Alguna pregunta? ¿Queda claro? Anao yatichiri. Ya tichiri, ratuki estaría castellanizado igual.
Sí, está castellanizado. Ratuki es castellano, ¿no? De rápido. Mm. Entonces, en vez de ¿Ya? Ratuki, Waliki, una estampa chut. Waliki hayam. Walikiu Yatichiri. ¿Ya? Entonces, esos adverbios de modo. Ahora, adverbios de cantidad. Adverbios de cantidad. Ejemplo, por ejemplo, walja. ¿Qué es walja? Mucho. 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 Ancha, También Igual. mucho, ¿no? mucho. Harto. Sinti, Poco. igual es mucho. Igual es mucho. Ah. ¿Sí? Eso. Walja, ancha, sinti. Mm, Sint científico. pinchuranoid, ¿no? Demasiado. Demasiado. Eso. Ay, ¿Ya? Ahora lo poco sería juca, ¿no? Mm, Juca, poco. También podría ser pisi. Ahora, pisi, aparte de juca, significa insuficiente, menos. ¿Ya? Igual sigue siendo poco, pero insuficiente, ¿no? Como escaso, algo así. mm. ¿Ya? ¿Qué más? Walja, ancha, sinti, juca, pisi. Podría ser, por ejemplo, estos son los principales, ¿no? Tal vez posiblemente hay alguno que otro más. Y para expresar la cantidad, ya saben, ¿no? El pronombre interrogativo, ¿no? Paupa. Paupa es cuánto, ¿eh? ¿Cuánto? Entonces, paupasa, ¿no? Casa. ¿No? Ahora, aquí expresamos. Jukaki churitata, ¿no? Poquito nos da. Wal huachtita, ¿no? Harto invitame, ¿no? Pis churista, ¿no? Por ejemplo, no sé, me compro, no sé, una arroba de papa, entonces le miro y falta, ¿no? Para que sea una arroba, ¿no? Pisiskiu, dice, ¿no? O pischuraskistah, ¿no? Entonces, pis, está faltando, ¿no? Está menos, ¿no? Entonces, pisi, ¿ya? Ya pues, Bueno, ¿ya? ¿Alguna pregunta? ¿Queda claro? Adverbios de cantidad. ¿Sí, lo ven? Esta Yatichiri. ¿Ya? Walik. Ahora, afirmación. Esto ya conocen, ¿no? La forma de afirmar es el hisa. El hisa significa sí. Ese es el primero, ¿no ven? El segundo forma es saya. Entonces se tiene estas dos afirmaciones, adverbios de afirmación. Entonces, por ejemplo, digo, ¿no? Haroro hutatati, hisa, hutawa. ¿Ve? Haroro sarañanite, saya, sarañaniwa. Entonces, puedo utilizar el hisa o puedo utilizar el saya. ¿Está claro? ¿Ven? Estas son las dos formas de afirmación o las dos palabras que se utiliza en tema de afirmación. ¿Quedó claro? Sí, Ya Yatichiri. Sí, teacher, entonces saya también significa sí, correcto. ¿así? Ambos significan sí. Ay, ya, gracias. Entonces, ahora tenemos dos afirmaciones. ¿Ya? Ahora, como tenemos afirmación, también tenemos negación, ¿no? Negación. ¿Cuál es la negación que conocemos? Aniwa. Aniwa. Hani. Aniwa. El Hani. wa está conjugado, ¿no? El wa es un sufijo, ¿no? La palabra raíz es hani, ¿no? Entonces, hani es no. Pues a partir de esa palabra puedo conjugar, ¿no? Hanira, ¿qué estoy diciendo? Mira, todavía. Todavía, aún, ¿no? mm, Hanisa, ¿qué estoy diciendo?
No es. No Como se puede. aún no, pero ya es pregunta, ¿no ve? Yatichiri Como no una se puede. admiración, ¿no? Mm, Haneshut kiteja, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿no? Puedo conjugar con otros. Ahora, la conjugación de negación del hani es lo siguiente. Haniraki. ¿Qué es haniraki? Raki, sufijo. Todavía no, Yatichiri. Todavía No no, hay, ya no hay. ¿no? Haniraki. Entonces, haniraki es la forma de adverbio conjugado, pero que se considera como adverbio de negación también, ¿ya? En este caso es como tampoco, más o menos, ¿no? Estos dos son los adverbios de negación, ¿ya? Entonces, hani, que podríamos conjugar de diferentes formas, y este hariraki como ya conjugado, pero como un adverbio ya de negación. ¿Se entiende, no ve? Quise y ¿Nahaya? atichiri. Sí, Ya- Atichiri. Yatichiri, la negación la podemos conjugar y la afirmación no. La afirmación por lo general solamente se antepone, ¿no? Pero aquí Mm. la negación sí podemos conjugar, ¿ya? Claro, no conjugaremos con todos los sufijos, pero sí con los sufijos necesarios se conjuga. Y el hanicha, ese hanicha también sería negación. ¿O no? Ahí me dubitaría. Exactamente, está conjugado, Bien. ¿ya? El hanicha llegaría a ser como no, más o menos, ¿no? Hanichutkata, ¿no? Hanichupaki, hanicha, ¿no? Varias formas de decir hanicha, ¿no? Entonces, igual conjugado, ¿ya? Walik, eso es negación. Ahora tenemos lo que son de duda, ¿ya? Por ejemplo, los que abordan, por ejemplo, la parte de lógica modal, por ejemplo, ¿no? Hablan principalmente de estos, ¿no? De afirmaciones, ¿no? Entonces algunos dicen, no, Neymar es blanco o negro, ¿no? Ahora hay otros dicen, no es solamente blanco y negro, hay un tercero que es el de duda. Y efectivamente hay de duda. Por ejemplo, Inasa, Inacha, Inacha, Inaya, Inacha, Inasa, Inaya. Estos tres básicos. Por ejemplo, yo digo, ¿no? Haruro, Utitatawa. Haruro, ¿qué adverbio es? De tiempo, ¿no ve? Exacto. Jutitatawa, estoy diciendo es venir. Entonces, mañana me vas a venir, por ejemplo, quiero que me venga a trabajar, ¿no? Haruro jutitatawa, ¿no? Mañana me vas a venir a trabajar. Aquí no necesita expresar, digamos, vas a venir a trabajar. Depende del contexto. Puede significar esto exactamente lo que acabo de decir, ¿no? Mañana me vas a venir a trabajar, ¿no ve? Eso sería una afirmación, una expresión de afirmación. Entonces yo puedo decir, Haruro haneu jutitatati, ¿no? Haroro haneu jutitatati. ¿Qué estoy diciendo? Mañana no vas a venir. No vas a Mañana. venir. Simplemente lo estoy negando. Entonces eso sería lo positivo y esto sería lo negativo. Entonces algunos dicen, no, la lógica Aymara es así. No hay un tercero. Pero no, como pueden ver aquí, hay un tercero. Haroro inach jutitata. ¿Qué estoy diciendo? Mañana a ver si vienes. A ver si vienes. ¿Se han dado cuenta? No es afirmativo, no es negativo. Ah, pero alguien puede decir, es que no está afirmando. Sí, no está afirmando. Por eso se llama de duda.
¿no ve? Han escuchado es como chiste que lo utilizan, por ejemplo, ¿no? En un partido de fútbol, dice, ¿no? Entonces, por ejemplo, siempre así es, ¿no? Entonces, esta es la valla, digamos, ¿no? Entonces, rematan al arco y entra gol, dice, ¿no? El equipo que ha metido gol, dice, grita gol, y el otro equipo dice, no es gol, ¿no? Y aquí justo estaba parado, dice un señor, ¿no? Y le preguntan a él, ¿no? ¿Es gol o no es gol? Dice, ¿no? Entonces, y este señor dice, ¿no? Gulu, pero haneu sumant kit. ¿Qué está expresando? Que era gol, pero no ¿No es entró gol? bien. No se ¿No sabe. ve? Más duda, ¿no ve? Mm, ¿Eh? Gulu, pero haneu sumant kit, ¿no? O sea, al final gol es o no ha entrado, ¿no? Entonces, desde la lógica español, estas cosas no se entienden bien, pero desde la lógica aymara sí se entiende bien. Por eso siempre digo, ¿no? Hay algunas cosas que no se traducen, no se pueden traducir simplemente. Ahora, sí se puede traducir, efectivamente, pero no expresa lo que se quiere expresar o lo que se expresa en el aymara. Entonces, estos adverbios de duda, por ejemplo, se utilizan en diferentes circunstancias. Ahora incluso podría ser como algo afirmativo o como algo negativo. Se va a depender mucho del contexto en el cual se esté hablando esto. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, dice, por ejemplo, a ver, voy a poner otro ejemplo. A ver. Digo, a ver, payachasiña. ¿Qué es payachasiña? O pachasiña. Podría ser. Casarse. No, Pagar, jaquechasiña sería pagar, eso. pagar, no sé. Pachasiña. mm, Ah, duda. Es duda. Por ejemplo, ¿no? Entonces me dice, por ejemplo, hoy día vas a venir a tal lugar, ¿no? Y me he soñado medio mal, no sé, estoy dudando, ¿será cierto o no será cierto? Pachasiña. ¿No ve? ¿Cómo expresamos eso en castellano? Entonces hay cosas que solamente desde la lógica aymara podemos entender, ¿no? Entonces en castellano, no, pues hay que confirmar, ¿no ven? Pero en aymara, no. Aunque sin confirmar podemos ir, ¿no? Y ahí resulta que algo ha salido mal, ¿no? Ay, pachas, se pendientes, ¿no? Entonces hay ese tipo de cosas, ¿no? Entonces eso es de duda. ¿Me dejo entender? Quizá ya tichiri. ¿Ya? Waleki. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Comentario? ¿Está claro? Amaisiski tanicha, hanaski tanicha. Hanao ya tichiri. Ya Tichiri, ¿qué dijo que era pachasiña? Dudar, Pachas. Ay, ay, ay. Pachasiña. pachasiña es como tener dos corazonadas, ¿no? ¿Ya? Cuando tienes un presentimiento en el cual no sé si sabes ir o no, ¿no ve? Entonces, pero puede ser en diferentes contextos. Ahora te pone como ejemplo de ir, ¿no ve? ¿No? Ese es pachasiña. Ahora podría ser pachasiña, no sé, no sé, para bailar, para comer, no sé, para diferentes contextos podemos hacer esto, ¿no? Dudar. ¿Ya? ¿Vale? Chaja, adverbios de orden, ¿ya? Orden. Adverbios de orden, existen también algunos que voy a escribir a continuación. Por ejemplo, nairakata. ¿Qué es nairakata? Los Primero. primeros. Primero, adelante, ¿no ve? Mm, Entonces, nairakata es adelante, primero, ¿no ve? Por ejemplo, dice, primeramente voy a saludar, ¿no ve? Entonces, Aymara, nairakata, arun tañaneo, ¿no ve? Entonces, está expresando un lugar, ¿no ve? Ukjaro.
Ukjaro. ¿Qué es ukjaro? Yatichiri después. Después. O después de, ¿no? ¿Lo ven? Entonces, por ejemplo, decía el discurso, ¿no? Naira kat arun tñaneo agilir ir parinacaro, ukjaro, arun taraquiñane, ¿no? Ukjaro, ¿no? Después, ¿no? Siguiente, ¿no? Entonces, esto es de orden. Seguimos. Puede haber, por ejemplo, kepa. ¿Qué es kepa? Último. Último. Keparuste arun tataraquiwa, ¿no? Keparuste sañmunaractua, ¿no? Por último, quiero decir, ¿no? Entonces, kepa, ¿no? Sería último. Otro, akjaro, que es, mira, akjaro, ukjaro. Solamente una vocal cambia. ¿Qué sería akjaro? Aquí. Exacto, significa después también. Por ejemplo, Ya. decimos, akjaruja, sarañanewa anatiri. ¿Qué estoy diciendo? Después vamos a ir a jugar. Ajá, akjaro. Entonces estoy diciendo, después de esto, vamos a ir a jugar. Akjaro, Ya. ¿ya? Otra vez, jupjaro. Jupjaro. ¿Qué estoy diciendo? Des- mm, Después del Yatichiri. Después de él. Ahora aquí jupa podemos variar cualquier pronombre en personal, ¿no? He was Haru, Jupanakaru, ya. Jupanakaru, ¿no? ¿Eh? Entonces podríamos colocar aquí cualquier pronombre personal. Ahora en este caso, Jupharu, después de él o después de ella, ¿no? Jupharu nayaksara, ¿no? Después de él voy a ir. Luego, ¿cómo podríamos decir luego? Akjaro, ukjaro. Ukjaro. Luego, enseguida, ukjaro, ¿no? Ujú. Ahora también podríamos utilizar números. Por ejemplo, pusi, ¿no? Pusharu. ¿Qué estoy diciendo? Después Yatichiri de después del 4. Después del 4. Yo voy a ir como quinto, ¿no? Pusharu nayaksara, ¿no? Yo voy a ir como quinto, ¿no? Kimsharu, paiharu, ¿no? ¿Ya? Entonces, estos son adverbios de orden. Básicamente expresan un orden. ¿Ya? Ok. ¿Alguna pregunta, duda? Hanati, Hanao Yatichiri. Walik. Estos son, todo lo que hemos visto se conoce como adverbios connotativos, ¿ya? Ahora, no connotativos. Adverbios no connotativos. Por ejemplo, conocen ustedes los demostrativos, que hemos utilizado también, ¿no? Son pronombres demostrativos, ¿no ven? Estaría el aka, uka, kaya, kuri, ¿no ven? Esos son los demostrativos. Aquí no voy a volver a escribir, ustedes ya saben. Voy a escribir el segundo, que se conoce como relativos. Relativos, adverbios relativos. Ahora, los adverbios relativos hacen referencia, son como especie de comparativos. ¿Ya? Estos son como comparativos. Por ejemplo, ¿qué es cuna? ¿Qué? 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 Ahora, kunjama, ¿Cómo? ¿cómo qué? ¿No? Kunjamans, ¿no? Tatamas kunjamas, ¿qué estoy diciendo? ¿Cómo? ¿Tu papá cómo era? ¿Tu papá cómo es? ¿No? Hilamas kunjamas.
Urbano como Písima jamás, ¿no? Entonces aquí, en relativos, es como comparativo, ¿ya? Utilizamos pronombres interrogativos, sí, pero hacemos como una especie de comparación. Por ejemplo, Cauqui, ¿qué es Cauqui? ¿Dónde? dónde ¿Cuándo? o cuándo, no, dónde. Cauqui es dónde, ¿no? Mm, Cauquiza, ¿no? Ahora, por ejemplo, am, Cauquima, ¿qué es Cauquima? mm, ¿Qué lugar o en qué? ma- Cauqui, Cauqui, Cauquimasa, ¿no? A ver, Cauquimasa. ¿qué más? Tatamarca, no, Utamarca Cauquimasa. ¿Qué estoy ¿Dónde? diciendo? ¿Dónde es? ¿Cómo es No, tu casa? ¿O ¿cómo es tu cómo? casa? Ah, Comparativo. Entonces, los relativos básicamente son comparativos, comparan, ¿ya? ujú, O de alguna forma hacen que se pueda hacer una descripción. Entonces, por ejemplo, Cauquima Sutamaja, ¿no? Utaja Hanko Percaneo, ¿no? Chiarpungun, Hakupaj, Warang Patung Mayani, ¿no? Entonces, simplemente estoy haciendo una descripción de cómo es mi casa, ¿no ven? Cauquima. Cauquima Sarañani. ¿Cómo vamos a ir? Ahora, tal vez no es tan común porque podríamos utilizar otras palabras en lugar de decir Cauquima. Tal vez no, mm, por eso no se les hace tan familiar, pero es para expresar eso, ¿no? Comparativo. Otro. ya. Seguimos con Cauqui. Cauqui, ¿no? Cauqui. ¿Dónde? ¿No ve? Ahora voy a decir Cauca. Cauca. ¿Qué estoy diciendo? ¿Cuánto? ¿Cuánto? No, ¿cuánto es Cauca? Cauqui, ¿en qué lugar? O ¿En qué Cauqui. lugar? ¿Dónde? Ah, ya. Ya, todo lo que es cantidad es K, no es K, ¿ya? Ah, ya. Cauca, ¿dónde? Caucas Utamaj, ¿qué estoy diciendo? ¿Dónde es tu casa? ¿Dónde es tu casa? ¿Ya? Entonces, esos son adverbios relativos que sirven para ser comparativos. Ahora, Mm, podría utilizar otro pronombre interrogativo, por ejemplo, el Kitty, ¿no? ¿Qué es Kitty? ¿quién? ¿Quién? Kitkama. ¿Qué ¿Cómo estoy quién? diciendo? ¿Cómo quién? Kitkamasa. ¿Qué estoy diciendo? Mm, ¿cómo quién es? ¿Cómo quién es? ¿No ven? Entonces, a eso se conocen como relativos, cuando básicamente hacemos comparaciones a partir de los pronombres interrogativos. Ahora, como otro grupo de adverbios no connotativos, también están los pronombres interrogativos. Ahora ya conocen también los pronombres interrogativos, ¿no? El cuna, el kiti, el cauca, el cauqui, ¿no? Todos los pronombres interrogativos que hemos visto, ¿no? Donde, en los pronombres. También se conocen como adverbios interrogativos, adverbios no connotativos interrogativos. Ukakam hanat hanich kunhamakis Hanao Yatichiri. waliki. Ahora, simplemente para terminar lo que son los adverbios, nos corresponde ver lo que son las interjecciones, ¿ya? Interjecciones.
¿Qué es una interjección? ¿Cómo expresamos qué es una interjección? Es una palabra, es una expresión corta, ¿no ve? Que básicamente manifiesta un sentimiento, y ese sentimiento llega a ser súbito, ¿no? Pues, por ejemplo, ay, qué frío, ¿no? ¡Au! ¿No ve? Entonces, son expresiones cortas. Ahora, las interjecciones en Aymara se clasifican, ¿no? Por ejemplo, vamos a decir propias, interjecciones propias. Por ejemplo, lo que decía, ¿no? Alalau, alalai, o puede ser alalau, ala, alalau, ala, alalai, alalao, ¿no? En español, ¿qué sería esto? Frío. Qué frío. ¡Qué ¡Qué frío! ¿Ve? frío! ¡Qué frío! ¿No? En Aymara, alalai, ¿no? Alalao, ¿no? Ah, O expresamos, por ejemplo, nos lastimamos, ¿no? Atatao, atatao. O decimos atatai, ¿no? Atatai. ¿Eh? Eso ajá, sería cuando sentimos algún dolor, ¿no ve? En castellano, exacto. ay, qué dolor, au, ¿no? Mm, ¿Ya? O, por ejemplo, la expresión más típica en Aymara, ¿no? Chuy, ¿qué es chuy? Oiga, Oiga, oye. ¿no? Pero en Ajá, castellano decimos, oiga, sí, ¿sí? sí. Oye. No. Oiga, O- señor. ¿No? Oye, oiga, Oye, señora. ¿no? Ujú. Algo así. En Aymara, chuy, ¿no? Ahora Ah, podríamos aquí aumentar, chuy vaina, ¿no? Chuy, ¿no? O cuando se pastea la oveja, ¿no? Chuy, ¿no? Chuy. Entonces es muy común, es propio el chuy, ¿no? exacto. ¿Ya? O, por ejemplo, cuando algo es caliente, ¿no? Decimos achichío o achichiu, ¿no? Achichiu, ¿no? O podemos decir achij, achij, Ah, ¿no? Achij, ¿no? Entonces, estos son expresiones em, propias. Ahora, ¿por qué son propias? Porque son, no tienen palabras raíz, nada, o sea, son básicamente interjecciones propias, ¿no? Son palabras raíces estas, no tienen otra, no provienen de otra raíz, por eso se llaman propias. Ahora, también hay impropias, ¿no? Entonces vamos a decir impropia, impropia. Entonces, las interjecciones impropias sí vienen de otras palabras raíces ya conocidas. Por ejemplo, ¿qué es tata? Papá. Papá, señor, ¿no ve? Tatay, ¿qué estoy diciendo? Igual papá, pero en forma Y a ti de sería señor mío. algo así. Podría ser, por ejemplo, si estoy en la iglesia, tatay, ¿no? Como señor mío. Aquí simplemente estamos diciendo que ya es una expresión admiras, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este signo? exclamación. Exclamación, eso. Entonces aquí estamos, ¿no? Tatay, ¿no? Mamay, ¿no? Con una Como una exclamación. súplica, como, ¿Perdón? como suplicando. Algo Ya, así, ¿no? Es una ya. exclamación. Pero aquí, ¿por qué se llama impropia? Porque viene de una palabra raíz, simplemente le estamos agregando esto, ¿no? Tatay. ¿Eh? O voy a colocar, por ejemplo, saraña. ¿Qué es saraña? Ir, Ir. Ahora digo, saram, exclamativa. ¿Qué estoy Ve, diciendo? Ve, anda,
pero es como Bien, una puede ser orden, fuera, además fuera. exclamativa. Ya. Sara, ¿eh? Por ejemplo, no sé, estoy comiendo, ¿no? En el campo, por ejemplo, ¿no? Mi merienda, ¿no? Entonces, al perrito siempre hago probar, ¿no? Ahora ya no quiero que me miren, ¿no? Sara, Sara, ¿no? Así lo botan, ¿no? Ajá. Ahí está, ¿no? Sara, exclamativa. ¿Ya? Entonces, como pueden ver, vendría de esto, ¿no? De una palabra raíz ya conocida. Otro, Gina. ¿Alguien sabe qué es Gina? Apúrate. Vamos. o rápido, Vamos, de una vez, ¿no? Ujú. ¿No? Gina. Otro, Jayaya. ¿Qué es Jayaya? Como que enhorabuena. ¡Viva! Viva. Viva, ¿no? Gloria, ¿no? Es un Víctor, ¿ya? Entonces, Exacto. dependiendo del contexto, va a significar, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, Jayaya podría ser para, por ejemplo, depende del lugar, ¿no? Por ejemplo, ahora he escuchado, ¿no? Por ejemplo, digamos, estamos en una casa compartiendo, ¿sí, no? Y salen afuera, vuelven a entrar, ¿qué dicen? Jayaya, ¿no? Ya. Entonces ahí no está diciendo viva, gloria, ¿no? Es como Ajá. decir buenas tardes, ¿no? Como un saludo más, ¿no? O cuando están en un discurso, dicen, ay, ay, Bartolina Sisa, ay, ay, Tupac Katara, está diciendo gloria, Bartolina Sisa, gloria, Juliana Paz, ¿no? Entonces, Ujú. depende mucho, ¿no? O quiero pichar coca, entonces digo, ay, 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 ¿no? O quiero tomar la cervecita en vez de decir salud, digo, ay, 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 ¿no? Mm, Entonces, se utiliza en diferentes contextos, es un Víctor, básicamente, ¿ya? Y esos son básicamente los adverbios, ¿no? O considerados como adverbios como tal. ¿Alguna pregunta, duda? Hanat, Hanicha, Unhamakisa, Genau. Genau, ya te Walik, Ukakam Hichuro. Hasta ahí el día de hoy. Siguiente clase ya nos tocaría lo que son los verbos. ¿Ya? Entonces van a repasar los verbos. Ya vamos a hacer Ya. pronto conjugaciones y luego ya básicamente lo que es la escritura. Mm. Jutir urkam taken waleke para phat. Paisumaya tichiri. Paisumaya.